La cardiología es una rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos y el sistema circulatorio. Comienza en Radio 12, desde el corazón de la radio, con la doctora Romina Macri, especialista en cardiología. Bien, saludamos en esta mañana a la doctora Romina Macri, especialista en cardiología. ¿Cómo estás, Romina? Gracias por atendernos. Muy buen día. Hola, Liel. Hola, oyente. Buen día. Si está Jime, buen día, Jime, para vos también. Casualmente está por llegar. Está por llegar justamente Jime, así que también te mando un abrazo grande. Hoy, justamente, y con esto quería comenzar, agradecerte también por esto de el cuidado mutuo, ¿no? El permanecer con estos cuidados. Porque lógicamente hoy decías, cuando charlábamos fuera del aire, yo no sé aquí el tema de cuántos, las consultas, digo, las personas que vienen a mi consultorio y demás, y eso también hace, ¿no? Un poco al cuidado general que tenemos que hacer todos. Sí, justo venía en camino para el consultorio y tenía puesta la radio, así que te escuché que hablabas con los oyentes y le decías eso, y bueno, más que nada, primero darte gracias por entenderlo. Creo que ahora en la instancia en la que estamos del momento de la pandemia y de la segunda ola y de todo lo que estamos viviendo y las restricciones que no van a volver a ser como a esta altura las del año pasado, me parece que pasa por la empatía que tiene cada uno con el otro. Sí. Ese es el cuidado que la gente tiene que entender que tenemos que tener. Sí. Creo que es lo que falta. Sí, porque falta, no es porque los chicos van a la escuela, ni es porque no se toman las medidas de prevención en los consultorios médicos, ni es porque los elementos de protección o sea, es como que la gente no se da cuenta que es mínimo el cuidado. Vos fíjate que si bien es un virus que te entra y hace estragos, porque son distintos comportamientos en distintas personas y avanza todos los días y todos los días aprendemos algo nuevo, es muy lábil, lo matamos simplemente con alcohol y con un barbijo. O sea, vos fíjate que es muy lábil, pero también es muy dañino si te ingresa al organismo y no sabes cómo lo va a recepcionar cada uno. Sí. Yo creo que pasa por el cuidado con el otro. Sí, no me estoy cuidando yo acá, yo lo estoy cuidando a ustedes. Lo que no quiero es el tomar el contacto, porque yo soy personal de salud. ¿Qué sé yo? Voy al centro de salud, el que está enfrente mío es siempre positivo hasta que yo demuestre lo contrario. Claro. Yo no sé quién está delante de mí, quién lo puede tener o quién es asintomático. Sí. Entonces, bueno, me parece que en pequeñas cosas, si vos podés tomar esas precauciones, decir, bueno, me restrinjo un poquitito, por ahí es lo mismo, digo, bueno, por ahí una semana, 2 semanas, esperar que espere, lo hacemos vía telefónica, total la gente, no estoy en vivo, o sea, estoy en vivo, pero por teléfono, me parece que está bueno, porque bueno, vos tenés también abuelos, te vas a tu casa, claro. Estás en contacto con o sea, y eso se sigue diseminando y la idea es cortar las cadenas. Claro, ¿sí? Claro, sí, bueno, por eso, justamente agradecerte por ese pensamiento y de esa manera. Yo creo que si fuese socialmente un pensamiento común sería todo muy distinto. Recién mencionabas el tema de los ámbitos de la salud. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has estado en contacto, por ejemplo, has ido al hospital? ¿Cómo está toda la situación? Sí, bueno, no voy personalmente a diario ni estoy ahí como personal de hospitalario, sino que estoy en los centros de salud, pero bueno, está en el hospital y está en la parte crítica, ¿viste? Así que convengamos que sí hay muchísima cantidad de casos, gente que está, mucha gente internada en moderados, que es la sala de moderados, donde los pacientes todavía no están críticos, digamos, pero también hay mucha gente. Sí, la verdad que lamentablemente estamos en una instancia complicadita, bastante complicada. Sí. ¿Habías escuchado un poco esto de que el coronavirus llega a un punto tal que brinda o llega tal vez a un desenlace fatal en muchas personas de dar un paro cardíaco? ¿Se sabe algo respecto de ese tema? ¿De qué manera funciona el coronavirus para llegar a que nos derive en un paro cardíaco, por ejemplo? Mirá, Liel, produce un montón de... afecta en diferentes órganos, en diferentes sistemas y al mismo momento. Por ejemplo, vos te contagiás y hay pacientes que directamente no tienen síntomas. Hay otros que refieren un dolor retroocular, que dicen tengo dolor de ojos, por detrás de la cefalea intensa, un dolor en la espalda.
control en la espalda, que es bien, digamos, a nivel pulmonar, como si fuera entre medio de los dos omóplatos, una sensación así como pesada. Uh-huh. Eso para los cardiólogos se llama retroesternal. No sabemos si ese dolor tiene que ver con algo muscular, porque obviamente el virus te afecta como un cuadro gripal, pero está la afección pulmonar, que te da el virus, que te da una neumonía, claro. Que puede ser de un solo pulmón, puede ser de los dos pulmones. Ya ahí estamos hablando de un cuadro un poco más complicado, y la persona que agarra un cuadro de coronavirus a nivel respiratorio la pasa mal. Te puedo asegurar que lo pasa mal, porque lo peor que te puede pasar en la vida es tener falta de aire. Claro. Es no tener la necesidad de respirar y no poder oxigenar. Sí. Y después la afección cardíaca, da muchas afecciones cardíacas, muchísimas, desde arritmias simples, arritmias complejas, desde trombosis de las arterias cardíacas, que son pequeños coágulos, que es lo que te puede llevar al desenlace de un paro cardíaco, lo mismo que una arritmia, uh-huh. Porque una arritmia te puede desencadenar un cuadro de paro cardíaco. Claro. Te da cuadros isquémicos, que son anginas de pecho e infartos también, eso también te puede desembocar o desencadenar una muerte súbita. Da cuadros digestivos, a algunos le ha tocado cuadros digestivos y la han pasado mal. Tengo gente conocida, amigos que han pasado cuadros así, y te puedo asegurar que es horrible porque te descompensás. Imagínate vomitar, no tolerar nada y estar continuamente vomitando, que es horrible. Sí. Así que viste que no es una afección, o sea, no es que vos decís, bueno, el COVID afecta y te da esto, no sabés con qué te va a desencadenar. Por sí. Por eso nosotros decimos los cuidados, porque yo tengo casos de adolescentes, de jóvenes que lo estoy estudiando porque tienen los electros muy feos después del COVID. Uh-huh. Vienen al control porque le falta el aire y el electro es muy, muy, muy grave, está muy alterado. Entonces tengo que empezar a estudiarlos porque no lo sé. Como hay otros que vienen con los pulmones bastante afectados. Entonces, bueno, viste, todo lo que sea afección pulmonar siempre desencadena un cuadro cardíaco a la larga. Claro. Siempre te da un cuadro de afección cardiológica. Por eso son dos especialidades que van muy conjuntas, lo mismo que la afección renal, sí, que van muy conjuntas con el corazón. Uh-huh. De hecho hay un síndrome, que si en algún momento se puede lo hablaremos, que es síndrome cardiorrenal, fíjate, cardiorrenal y cardiopulmonar. O sea, nosotros tenemos hipertensiones pulmonares que afectan o que vienen por afecciones cardíacas. O sea, es muy finito el hilo que conecta uno con el otro, pero sí. Uh-huh. Y obviamente después, al afectar el coronavirus, al afectarte órganos simples, digamos, y órganos primarios como el riñón, como el pulmón, desencadena una falla multiorgánica. Ya cuando el paciente está en falla multiorgánica está muy complicado. Sí. Ha habido desenlace de pacientes que empiezan a empeorar y empiezan con la parte respiratoria y no hay manera de volverlos para atrás. Uh-huh. No hay manera de sacarlos. No, la verdad es como muy... Para nosotros todo nuevo también, viste que uno va aprendiendo con esto, qué sé yo, día a día. Es bastante complicado y bueno, y a su vez, no sé si decirle, bueno, listo, tenerle respeto, no sé si miedo, pero hay que tenerle respeto porque no sabes con qué cómo lo va a manifestar cada uno, ¿no? Sí, lógico. Bueno, aprovecho para saludar aquí a nuestra compañera Jimena de la Loye con nosotros. Jime, buen día, y bueno, para que ya te involucres a lo que es la charla con la doctora. ¿Cómo estás? Buen día, Liel, buen día a la gente que está del otro lado, buen día Romina, que está, bueno, hoy del otro lado, como ya dijo, para cuidarnos, ¿no? Como tiene que ser. Romy, estaba pensando con lo que decías con respecto a los electros de los chicos jóvenes que estás trabajando, y yo digo, esos electros vos los ves feos, digamos, en situación de una persona con COVID, ¿no? ¿Puede llegar, digamos, después, post al COVID, quedar ese corazón afectado o derivar alguna patología? Hola, Jime, ¿cómo estás? Buen día. Por supuesto, sí. La verdad es que yo tuve bueno, para nosotros los congresos y las charlas para aprender y todo se llaman webinar. Ahora creo que Ale la otra vez que estuvo les explicó un poquito. Sí. Son charlas que nosotros tenemos mini congresos online, y yo tuve una charla una semana más o menos con con un médico argentino, porque bueno, yo no me voy a cansar nunca de decir que la medicina argentina creo que es una de las mejores. Él está viviendo en Europa, y bueno, y allá obviamente hay
están, si bien como nosotros de grave, creo que ya pasaron la instancia en la que estamos nosotros ahora, ¿no? Claro. Pero bueno, él hablaba de las afecciones cardiológicas y sí, deja un montón de secuelas cardíacas. Lamentablemente sí, deja secuelas. Y depende qué tipo de afección te agarre, como recién le decía a Aliel, ¿viste? Desde una arritmia hasta una trombosis pulmonar, que por ejemplo vas a una trombosis en la arteria pulmonar, pero te afecta directamente el corazón. Sí, incluso... Porque bueno, te decía recién eso, que está muy cerquita la afección pulmonar y cardíaca, van muy de la mano, sí. Sí, incluso encontramos gente que practicaba deportes, que hacía deportes y que posterior al coronavirus también ha quedado con esas secuelas. Sí. Personas que, a ver, estamos hablando de una persona sana, que no tenía ningún tipo de enfermedad preexistente. Exactamente, sí. Tengo gente de la ciudad conocida, deportista, que compite, de alta competencia, y sí, si bien no han quedado con el 100% de su capacidad, y obviamente esa gente que le gusta entrenar y todo lo sigue haciendo porque sabe que se tiene que seguir esforzando, queda con esa falta de aire que nosotros le llamamos falta de aire de origen cardíaco, pulmonar, que se llama disnea, esa necesidad o esa sed de aire que no la lográs, y que lo hace que le aparece a mínimo de esfuerzo, cosa que a lo mejor antes no. O que les hago una ergometría y me alteran la ergometría, me sale alterada. Sí. Romina, justamente la semana pasada, hace 2 semanas cuando charlábamos en el programa, comentábamos y hablábamos que íbamos a desglosar un poco algunas enfermedades, algunas patologías que afectan al corazón. Mencionabas el caso, por ejemplo, de un jugador de básquet, un caso famoso, ¿no? De un jugador de básquet que había tenido un inconveniente. También hablamos de personas sanas, hablamos de deportistas. Hoy en día estamos y convivimos con un virus, es cierto, con el coronavirus, pero también convivimos con algunas patologías ya existentes que nos pueden llegar a afectar y mucho, ¿no? ¿Cuáles son por allí las más frecuentes que encontramos? Sí, por eso a ver, si bien estamos en medio de una pandemia y un poquito haciendo referencia a unas palabras del presidente de la Nación cuando fue que dijo que la parte del sector o efector de salud nos habíamos relajado un poco. No, en realidad no es que uno se relajó. Viendo y considerando hace 2 o 3 semanas atrás o 2 meses atrás, cuando estábamos con muy pocos casos, casi casos nulos diariamente de COVID, uno empieza, las patologías siguen estando y el paciente se sigue enfermando, y el que tiene cáncer se va a seguir muriendo por cáncer, y el que agarra hoy una enfermedad cardíaca la va a tener, y el que lo internaste porque tiene una fractura lo tenés que operar, y el que hizo un cólico renal le tenés que sacar el riñón. O sea, las patologías siguen estando, no es que porque está el COVID las otras patologías no existen más. Claro. Entonces no es que uno se relajó, sino que no había ocupamiento de camas hospitalarias o sanatoriales a nivel COVID, porque estábamos bastante bajo en casos, o no había casos. Entonces, bueno, uno tiene que avanzar con lo otro, no es que uno se relajó. Claro. Por supuesto que las patologías, uno sigue conviviendo con las patologías diarias, y no es que yo en el consultorio veo todo COVID, yo en el consultorio veo todo cardiológico, COVID o no COVID, y las cosas, y si tengo que en el consultorio un paciente que está en la ergometría y me hace un infarto, lo tengo que internar, no me queda opción, porque si no el tipo se va a morir. Me parece que no olvidarse que sigue estando, que las patologías siguen estando, ¿no? Sí, yo creo que... a lo que vos referís... Ajá, sí. No, sí. No, con respecto a lo que vos referías de desglosar la patología, hablando un poquito de lo que había pasado, o lo que pasó también acá en la localidad de Colón, creo que fue. Sí. Si fue Colón o San José, de un señor que estaba jugando al pádel y cayó también en la cancha, me parece que fue acá en Colón, entrenando en un entrenamiento. También fue una muerte súbita. Y bueno, íbamos a hablar un poquito de esa patología, pero exacto. Dale, te escucho. Sí, no, lógico, justamente iba a profundizar en ese sentido, ¿no? Sobre ese caso particular. Porque viste que encima nos enganchamos a hablar, y si querés tenemos que tener todos los días en la radio un rato, porque no nos claro. alcanza el tiempo. Son distintas cuestiones, sí, es cierto. Ya va a venir este tiempo en el que uno pueda estar más en contacto, entonces si vos querés hacemos una charla de 20 minutos todos los días. Claro. Que ahora estamos en esa instancia en la que uno tiene que adaptarse a guardarse, en realidad. Y uno es social, ¿qué va a hacer? Sí, lógico. Pero bueno, yendo puntualmente a ese caso, sabemos que ha habido acá en Colón, son casos que se dan y con más frecuencia, o tal vez se saben mucho más esos casos hoy en día. Sí, que casualmente yo no me olvido, pero tampoco tengo muy clara la fecha, pero creo que fue hace 2 años más o menos,
un año, 2 años de un chico que estaba jugando al fútbol en Villa Alicia, me parece que fue, y también que tuvo una muerte súbita en la cancha, me parece que fue, creo que era Villa Alicia. Sí. Sí, en realidad la parte, o sea, hablamos en particular de una patología que es la miocardiopatía, o sea, patología del corazón hipertrófica, que por ahí obviamente una persona común, como que no está en la medicina o que no la escuchó nombrar, no sabe de lo que le estamos hablando y que si nunca tuvo síntomas tampoco se la va a ir a buscar. Claro, ¿no? claro. Primero decirte un poco de qué significa. Es una patología del músculo cardíaco, porque yo siempre reitero que el corazón es un músculo y como todo músculo hay que ejercitarlo. Y como todo músculo se pone gordito, por ejemplo vos querías aumentar el tamaño de los cuádriceps o querías aumentar los glúteos y haces un montón de peso para aumentar ese músculo. Por eso va al gimnasio y los que hacen fierro están marcados, ¿no? Claro. Bueno, acá pasa lo mismo. La miocardiopatía hipertrófica es un engrosamiento del músculo cardíaco, no una dilatación. No estamos hablando de una dilatación que se infla como un globo, no estamos hablando de un engrosamiento, o sea, las paredes musculares están gruesas, están más gordas. Eso genera obviamente un montón de alteraciones, porque el corazón no bombea igual, porque necesitas un montón, el consumo de oxígeno por cada latido del corazón no es el mismo. Bueno, esa patología que generalmente es de origen genética o hereditaria, digamos un poco así, también se puede originar ese engrosamiento cardíaco, darle un mayor engrosamiento al músculo con mucho entrenamiento. Los pacientes que hacen entrenamientos diarios, que compiten, que son competitivos, digamos, que tienen ejercicios de competencia, que hacen deportes de competencia, ya sea básquet, vóley, fútbol, hockey, que entrenan diariamente, ese músculo desarrolla una hipertrofia. Por eso está la miocardiopatía hipertrofia del deportista. Claro. Que ese paciente no la adquirió genéticamente, no la adquirió de familiar, ¿me entendés? De un gen familiar, sino que la adquirió por mucho deporte. Porque obviamente el corazón de estar en continua adrenalina full, porque vos, para poder que el corazón tenga más latidos, para que el corazón funcione más fuerte, para que funcione mejor, obviamente que está en un estado adrenérgico, que es la adrenalina la que genera esos aumentos cardíacos en volumen, en frecuencia. Eso a la larga desencadena una hipertrofia. Claro. Porque el corazón se tiene que engrosar, o sea, está entrenado. Pero en ese paciente entrenado, ya eso va a ser un capítulo aparte, pero es para cerrar un poco que la gente entienda, ese paciente entrenado, esa miocardiopatía hipertrófica, hasta cierto punto es normal para esa persona que es deportista. Y cuando viene al consultorio y yo sé que es deportista, yo ya sé que el electro me va a dar patológico, me va a dar alterado, pero me va a dar alterado para él normal, porque está dentro de la normalidad de su actividad. Hipertrofia cardíaca. Sí. ¿Me entendés? Ahora, puede que ese paciente puede que desencadene, y por eso esos pacientes tienen que estar controlados y todos los años hacerse controles cardíacos, digamos, en todas las instancias, tanto de Holter como ergo, como electro, como ecografía, porque esa puede desencadenar una patología cardíaca, puede desencadenar una muerte súbita, no es que está exento de... Claro. Puede pasar, tiene más riesgo que un paciente que no tiene hipertrofia, sin dejar de ser normal. Hay pacientes que me desencadenan miocardiopatía hipertróficas complicadas y que le tengo que decir, dejá de entrenar porque no puedes entrenar más. No puedes seguir entrenando. Sería como cuando abusa, ¿no?, de ese deporte. Claro. En realidad, que sí, obviamente que, o sea, cuando abusás del deporte, no sé si cuando abusás, porque obviamente el que hace una competencia es muy difícil que no lo haga, porque creo que tiene que ver un poco también con esta predisposición genética que tiene cada uno también, ¿viste? Pero la patología del corazón del deportista es un capítulo amplio que por ahí me gustaría hablarlo en otro momento dedicado específicamente a eso. Claro. Sin dejar de decir que todo paciente deportista debe controlarse por esto que le pasa, por esto que el paciente de golpe está entrenando y te dice, doctora, yo vengo entrenando lo mismo que siempre, hago el mismo entrenamiento de siempre, pero ahora me canso, me falta el aire. Bueno, ahí es que hay que abrir, y por eso les digo que no hay que dejar de hacer los controles. Claro. Porque, bueno, puede pasarle.
Sí, sí. A ver, Romina, yo quiero que esto también quede claro, ¿no? La persona que no tiene genéticamente, no ha tenido casos en sus padres, en su abuelo, digo, en familiares, puede generarse esto desde el entrenamiento que esté realizando la persona. Digo, no necesariamente necesita venir arrastrando una serie de patologías, digamos, en sus familiares. No. Todo paciente deportista debe saber que el corazón va a ser un corazón entrenado y como corazón entrenado puede hacer patologías. Y una de ellas es la miocardiopatía hipertrófica del deportista, claro, pero que existe y que está, que obviamente va a manifestar un electro específico, va a tener un comportamiento en la ergometría específico relacionado con su desarrollo deportivo, pero que eso puede desencadenar en una patología más tardía. Sí. Por eso los controles, ¿no? Claro. Por ejemplo, también hay pacientes que algo muy común, algo que todo el mundo tiene, algo que hoy en día es como decir, bueno, listo, termino de comer y me tomo un vaso de agua porque se ve a diario y es algo re común y que la gente no lo tiene en cuenta, y es la presión arterial. O sea, sí. ¿Qué persona vos encontrás caminando por la calle que no esté tratado o que esté medicado o que tenga problemas con la presión? Todos. Sí. Porque yo creo que lo principal que maneja el estado hipertensivo es el estrés. Y creo que hoy no hay persona que no tenga un estrés, desde cualquier lugar que lo miremos. Sí. Eso genera una presión alta, ¿no? Como yo le explico siempre al paciente, la presión no es del corazón, es presión arterial. O sea, lo que tiene presión, que está con presión, es la arteria que llega al corazón con una sangre con presión aumentada, para la cual el corazón tiene que adaptarse, porque no está adaptado a esa presión. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, vos tenés un paciente que viene al consultorio con 220, tiene 22, 12 de presión, altísima. Claro. Para la presión del cuerpo normal es 12, 13, 12,8, 13,9, no más de ahí, calculá 22, está 10 arriba de lo que tiene que tener. Sí. El corazón, todo el sistema orgánico tiene que adaptarse a esa presión. Para lo cual, ¿qué hace el corazón? Tiene que bombear más fuerte y tiene que adquirir más fuerza para vencer esa presión que está afuera. Porque vos imaginate, una puerta, suponete una inundación, ¿no? Que hace presión del otro lado. ¿Entendés? Vos tenés la puerta cerrada, pero del otro lado sabés que hay una catarata de agua, claro, que si abrís la puerta se te va a entrar con un montón de fuerza. Está constantemente haciendo presión, sí. Esto es así, el corazón tiene que hacer fuerza para poder vencer esa presión que está afuera. ¿Qué hace? Se pone gordito, se empieza a poner gordito y se hipertrofia. Está la miocardiopatía hipertrófica hipertensiva, que es del paciente hipertenso. Eso también es patológico. Y el paciente te refiere falta de aire. Te dice que le duele el pecho y que le falta el aire. Claro. Y que lo tiene por esa hipertrofia. ¿Me entendés? Sí. O sea, el corazón se tiene que adaptar a las necesidades, tiene que seguir funcionando porque si no te morís. Bueno, ¿cómo lo hago? Y bueno, me tengo que agrandar, tengo que aumentar la cantidad de células musculares, tengo que ponerme gordito porque afuera hay una presión que no es la mía, que tengo que vencer. ¿Me entendés? Entonces se tiene que poner gordo. Y esos son engrosamientos que a la larga generan patología cardíaca. Claro. Como consecuencia de eso, obviamente, después puedes tener un infarto, puedes tener una arritmia, porque el corazón está agrandado, está hipertrófico. Sí. ¿Viste? Sí. Como también te pasa de que pacientes, y me pasa en personas jóvenes, o te puede pasar en adultos, pero generalmente entre los 20 y los 40 años, que venga un paciente que te refiere que tiene dolor de pecho. Claro. Tengo dolor de pecho, me falta el aire. Tengo dolor de pecho, me falta el aire. O el otro que te puede decir, no, doctora, usted sabe que yo de golpe, yo tengo como desmayos. Entonces vos le preguntas, ¿cómo como desmayo? A ver, explícame un poquitito. No sé, me dice, por ahí estoy tomando mate con mi novia, o estoy tomando mate con mi mamá, o estoy con mis amigos, y de golpe me caí. Pero yo no me doy cuenta, doctora. Después me recupero y ni me acuerdo qué me pasó. Esa pérdida de conocimiento, que tiene una recuperación completa, que se llama ad integrum, es un síncope. ¿Por qué? Porque no tiene avisos previos el paciente. No es como un desmayo que vos sentís por baja presión, ¿no? Que vos entendés que te vas a desmayar porque te sentís mal. Decís, oye, me siento descompuesto, me siento con ganas de volver, tengo como que estoy revuelto, y sabés que te vas a desmayar porque tenés baja presión. No, el síncope no tiene aviso previo. El síncope, te caíste por pérdida de conocimiento donde sea, y te recuperas completo y no te das cuenta de esa pérdida de conocimiento.
Eso se llama síncope. Ujú. Y el paciente puede venir a la consulta por síncope. Claro, pero ¿Entendés? ahora hay una serie de factores por lo que se ve, Jimé, realmente importante, ¿no? Porque no solamente parte desde el corazón, sino que se puede ver en otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay otras cuestiones también. Hay otras cuestiones que incluso se ven muchísimo, bueno, por supuesto en los jóvenes también, y en las redes sociales incluso vemos distintas publicaciones, distintos memes, como por ejemplo, qué estrés que tengo, y hay una imagen, Romy, de, por ejemplo, el ojo cuando titila, ¿no? Que habíamos hablado una vez que era presión ocular. ¿Eso tiene que ver también, digamos, justamente con el músculo del corazón? En realidad la contractura del músculo ocular puede pasar por un cansancio excesivo, que estés usando computador y teléfono y no tengas un uso de lentes, capaz que lo necesitas, por un esfuerzo de la vista, por presión ocular. Hay múltiples factores, ¿no? Pero la patología ocular, por eso yo justo ahora, y no hago referencia a esto porque sí, sino que yo el sábado, que viene ahora, que es 1 de mayo, y no debería, o sea, y es el Día del Trabajador, el doctor Pioli y el doctor Roude tienen cirugía y yo siempre les hago los controles cardiológicos. Yo estoy dentro del quirófano con ellos las 4, las 2, las 6, las 8 horas de la cirugía, estoy ahí. Porque hay reflejos oculares que generan trastornos cardíacos y que generan arritmia y que pueden llevar a generarte un paro cardíaco. Claro. Inclusive la muerte súbita. Simplemente con un reflejo ocular. Entonces es muy... O sea, no por algo el órgano primario y tan simple, el corazón, es el que nos da vida, si no, no sería así. Si no, viviríamos con otra cosa y no con un corazón. Sí. No sé si me explico. Sí. O sea, todo lo que te afecte, a la larga, va a afectar a nivel cardíaco. Es muy hormonal el corazón. Yo siempre lo digo, es muy hormonal, o sea, es muy simple, es muy lábil, como yo siempre recuerdo el spot que hicimos una vez en la radio, decía, es un órgano primario, y es un órgano tan simple que no evoluciona como la del cerebro, ¿me entendés? Es un órgano que se quedó primitivo, un órgano que la célula va a seguir siendo lo mismo, o sea, no va a evolucionar, porque va a seguir siendo igual. Por más que aparezcan, o sea, las patologías siguen estando siempre las mismas, y es un órgano, y es primario, digamos, obviamente, vos te caíste, te rompiste la cabeza y te va a morir porque pero lo que haces es un paro cardíaco porque hay una relación muy directa. O sea, el paciente que se muere, por ejemplo, un choque y tuvo un golpe de la cabeza, no se murió porque se le reventó la cabeza y sangró, pero se le paró el corazón. Claro. O sea, no sé si me explico. Sí. Y lo otro, hay una zona del cuello que vos, sin querer, podés apretarla y sin saberlo y generar un paro cardíaco en el paciente. En una región del cuello que podés apretar y no saber. Y hay un reflejo que yo siempre le digo, si te vienen a chorear, apretale fuerte el globo ocular del ojo y va a caer seco, porque hay un reflejo que apretando el globo ocular genera paro cardíaco. Entonces, pasa que bueno, no sé yo porque o los que estamos en la medicina porque lo sabemos, porque estudiamos. La gente de la diaria no tiene por qué saberlo. Claro. Sí. Es Sí. En Romy, bueno, entendemos entonces que esta hipertrofia hace mucho más grueso las paredes en el corazón y lógicamente que causa esta inflamación la falta de aire y demás. Una persona, en este caso un deportista, que encuentra ese cuadro, que se le diagnostica ese cuadro, para un tiempo, eso con el tiempo vuelve a su lugar, vuelve todo a la normalidad, o tiene que empezar a incorporar algún tipo de medicación, algunas pastillas, digo, ¿cómo empieza ese procedimiento una vez que se diagnostica eso? En el caso de un deportista, ¿no? Para volver a la actividad y para volver a sentirse como se sentía, pleno para hacer deporte. No sé, lamentablemente no se recupera, porque, a ver, si hay una característica de la célula cardíaca es que no se regenera. No es como, por ejemplo, las neuronas o, por ejemplo, las células hepáticas que sí se regeneran o generan más, tienen crecimiento de células nuevas. Acá no. Claro. El corazón no. Por eso el paciente que se infarta se muere una parte del corazón y ese corazón, el resto se tiene que hipertrofiar para cumplir la función del que se murió, porque el que se murió no se va a recuperar. ¿Entendés? Una parte del corazón que se altera y no se vuelve a recuperar. Eso que queda hipertrofiado va a quedar hipertrófico. Por eso generalmente yo vuelvo a insistir con los controles de los deportistas,
porque el paciente que desencadena una miocardiopatía hipertrófica, y yo tengo que hacerle toda la batería de estudios que me llevan a eso y llegar al diagnóstico y ver qué tipo de patología produce, yo tengo que decirle que deje de entrenar en algún momento. Claro. No entrenas más. Hacelo como una actividad física de 2 o 3 veces por semana, con un 40 minutos de aeróbico, algo de peso, pero nada más. El entrenamiento, olvídate. Y no, obviamente no hacer competencia, no jugar competencia ni nada. Sí. Sí, no es algo, o sea, tiene un alto porcentaje de muerte súbita. Bueno, calculá que de uno de cada 500 nacidos vivos puede presentar miocardiopatía hipertrófica de origen hereditario. Y los pacientes que pueden generar, por ejemplo, pacientes deportistas que pueden generar miocardiopatía hipertrófica, son más o menos 1 cada 500. Entonces es alto el porcentaje. No es que vos decís, no pasa nada. Por eso se insiste en el acto físico, por eso se insiste en los controles. Claro, sí. Más sobre todo si el paciente que entrena no tiene una vida saludable encima, porque ponele que puede fumar, que puede no tener una dieta. Generalmente el que entrena y hace entrenamiento tiene una vida dentro de todo ordenada, pero algunos no. Claro. Sí, no, ahí está, justamente a eso quería ir, al tema de la alimentación, en este caso, el papel, ¿no?, el rol fundamental que juega también, y yendo a algunos mensajes de oyentes, en este caso, gracias Marce por comunicarte con nosotros, la importancia de la hidratación para un mejor funcionamiento del corazón, con qué rol también juega en este caso, ¿no?, comida, el agua, deben ser factores fundamentales también. Pero viste que el otro día, mira, y casualmente una amiga me preguntaba, bueno, estaban pasando COVID, qué sé yo, entonces el marido no paraba de vomitar, entonces le dice, mi marido obviamente, nosotros con todo el elemento de protección, nos acercábamos, le llevamos cosas, qué sé yo, y dice, Ale, escúchame, me dice, bueno, le doy Sevená, pero ni la Sevená aguanta, ¿no? ¿Por qué le da Sevená? Agua. Es un mito que tiene la gente, ¿me entendés? Ahí estamos mal del estómago, ahí tomamos Sevená. ¿Por qué Sevená? Sí. Agua tiene que tomar, si el organismo se basa en agua, ¿no? O sea, el 80% del cuerpo es agua. Agua nomás. No hace falta que vos tomes Sevená porque no la tolerás el agua. Viste que la gente después te dice, no, pasa que tomo agua y me cae pesada. Tengo Claro. una pesadez en la panza que no la digiero. No sé si no la digerís. El agua es un círculo vicioso. O sea, después te la pide solo el organismo. Sí. No te olvides que las lágrimas son agua, el cerebro, la sangre tiene agua, el pis que haces tiene agua. Todo va a base de... Entonces, bueno, es fundamental. Por algo decimos de 2 a 3 litros por día. Claro. Una persona que tiene incorporado una buena alimentación, una buena dieta, tiene incorporado a su vida diaria 2 litros de agua, el sueño, digamos, descansa bien, es una persona que se aleja un poco más de lo que puede llegar a ser este tipo de patologías, o esto corre de manera independiente, uno puede ser totalmente sano, tener todo tipo de estas cuestiones bien cumplidas, pero de cualquier manera tenerlos presentes. Sí, tenerlo porque puede ser de origen genético, o sea, no siempre es de origen por entrenamiento. Obviamente el que lleva una vida saludable, que tiene una vida prolija y ordenada y tiene una vida más saludable, va a tener menos chance de generarlo. Sí. Pero la patología puede existir igual porque tiene un cierto componente genético también. Claro. Romy, bueno, frente a esto, lógicamente... Por ejemplo, siempre que se diagnostica un paciente con miocardiopatía hipertrófica, se llama a toda la familia. Se estudia el padre, la madre, los hermanos, los tíos, se estudian porque es genético y siempre hay uno de la familia que lo tiene que tener. Claro. Sí. Aquí hablamos de una causa de origen, cuando hablamos de alguien que viene, que no entrena, que de golpe te dice, doctora, me desmayo, pero yo no entreno, no hago deporte, no es hipertenso ni nada. Bueno, ahí sospechaba una causa hereditaria familiar. Distinto que la causa del deportista, que también el deportista puede tener una causa genética y no saberlo y haber tenido una miocardiopatía hipertrófica desde que nació y encima la super desarrolló con el entrenamiento. Claro. O no, la hizo con el entrenamiento directamente. Claro. Lógicamente que estaremos charlando y metiéndonos de lleno en cada una de las patologías. Después estaremos comentando un poco sobre si te parece isquemia miocárdica, vamos a poder hablar si te parece de fibrilación auricular. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Imagino dentro de todo este sentido que se basan también en los estudios que se han hecho desde la cardiología, desde la genética, para entender un poco más esto, ¿no? Y simplemente
comentar que es lo que hablamos comúnmente desde lo presencial o aquí por llamada, ¿no? La importancia de hacerse un electrocardiograma, digo, un testeo en este caso desde desde el electro. Sí, perdona. Digo, viste que la gente dice, ay doctora, yo hace 6 meses que no me hago un laboratorio, ¿me puede pedir un laboratorio? Viste que no sé por qué la gente dice, ay, me voy a hacer un laboratorio porque no sé cómo estaré. Bueno, ¿por qué no te vas a hacer un electro? Claro. Es lo mismo. Sí, sí. ¿Por qué se pedirá un laboratorio, porque no? Clínico, porque hace un montón que no me hago un control clínico, está perfecto. ¿Por qué no te vas a hacer un electro? Porque vos vivís gracias a que el corazón te late, porque si no el corazón no te late, no vivís. Claro. Sí, Nadie sí. lo tiene en cuenta, porque como no lo sentís, el tema es cuando lo sentís, pobrecito. Claro, sí, lógico, lógico. Sí, sí, sí. Tú lo sentís, te pones la mano en el cuello y sentís que te late el cuello. Pero pobrecito, él late las 24 horas del día. Late cuando vos dormís también. Vos descansás, pero el corazón no. Ujú. Entonces, ¿por qué no te vas a hacer un control? Sí, 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 sí. Debería uno hacerse controles anualmente. Sí, y más las personas que están ligadas al deporte y bueno, y pueden llegar a presentar este tipo de enfermedades o patologías, en este caso vinculado al tema cardiológico. Estaba leyendo, hay una revista muy interesante del año 2017, la revista argentina de cardiología, donde hablan justamente este consenso argentino de diagnóstico y tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Del año 2016, una revista más que interesante, ¿no? Porque ahí también, digamos, hay una serie de profesionales que han vinculado y han mencionado una gran cantidad de detalles y cuestiones ligadas a esto, ¿no? Yo creo que la gente a esto debería prestarle un poco más de atención y es lo que decíamos hoy, salir un poco de la patología existente hoy y parece que es la bandera de las enfermedades como es el coronavirus y entender de que hay otro tipo de riesgo detrás de todas estas cuestiones. Sí, por supuesto que sí, es en realidad, y que, o sea, no es que uno lo va a dejar de lado, y va a decir, no vamos a hablar del COVID, porque no, por supuesto que no, porque es lo que hoy en día está en la tapa de toda la información, en todas las redes, en la tele, en los diarios, en las revistas, pero están las otras patologías. El paciente que se agarra COVID no va a dejar de tener una miocardiopatía hipertrófica, o no va a dejar de ser hipertenso, al contrario, lo va a agravar. Claro. No sé, entonces, bueno, a veces, nada, es como todo. Por eso se habla de que el paciente que tiene una patología o que tiene un riesgo, que tenga más cuidado, la prevención, la precaución, los cuidados con el otro y demás. Sí. Yo creo que la tienen más clara los chicos chiquitos de la primaria que los adultos, te aviso. Sí, en algunos temas, por lo menos. El barbijo, mamá. Claro. Tener el barbijo abajo, mamá. Sí. Los chicos están más atentos a eso. Aquí justamente estaba buscando, Romina, para agregar a nuestra charla un artículo muy interesante que habla de la miocardiopatía hipertrófica, una patología presente en Argentina con alrededor de 90.000 pacientes, ¿no? La principal causa de muerte súbita en deportistas es un número bastante importante a nivel nacional también de personas que sufren. Sí, te dije que era un porcentaje importante, sí, que uno por ahí no lo sabe, ¿no? Porque bueno, no porque no tenés por qué saber, pero sí. Sí. Y está bueno conocerlo, por lo menos saber y que te entre la sospecha, decir, bueno, voy a ver de qué se trata o no, me voy a estudiar porque qué sé yo, ¿no? Sí. No sé si lo tengo, claro, luego lo podría desarrollar. Claro. Bueno, Romy, te dejamos un abrazo muy grande, agradecerte como siempre por estar con nosotros, sea desde lo presencial, sea por teléfono, acompañar la mañana de Radio 12, como siempre, para que brindes tus detalles, tus datos de contacto, para que la gente en el caso de percibir algún tipo de riesgo en cuanto a estos temas, se pueda contactar, te pueda visitar y pueda empezar a tratarse cuanto antes, que no deje pasar el tiempo. Perfecto. No, gracias a ustedes por invitarme, por estar siempre ahí, por haber entendido que prefería que sea por llamado al teléfono, pero bueno, esperemos que la próxima, que va a ser dentro de poquito, sí sea presencial. Sí. Esperemos que así sea. ¿Por dónde te puede ubicar la gente? ¿Dónde puede darse una vueltita? ¿Dónde es que estás atendiendo? Y si tenés por allí algún contacto. Ahora estoy como vecina tuya, Ariel. Claro, ahora, sí. Cerquita, mirá. Estoy 3 de febrero 65. Un teléfono fijo es 425-159 y el celular es 15-59-4877. Muy bien. Y ahí estamos los lunes, de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30, de 16 a 19.
Muy bien, muy bien. Romy, te dejamos un abrazo muy grande, gracias por estar en el aire de Radio 12. No, gracias a ustedes por escuchar un poquito y porque les interese, ¿no? Sí, por supuesto. Escuchar un poquito la patología cardíaca. Por supuesto, por supuesto. Un saludito muy grande. Gracias, gracias. La doctora Romina Macri con nosotros hablando como siempre desde el corazón de la radio. Breve pausa, ya venimos.